Muchas gracias. Primero, agradecer al Instituto por darme la posibilidad de estar una vez más. Siempre es grato estar en Estados Unidos, en Miami, poder hablar de democracia, que es lo que nos motiva a venir por estos lugares del mundo. Y contarles un poco lo que está pasando en Bolivia, básicamente y principalmente en relación a la libertad de prensa, que es un termostato, es un medidor de lo que viene a ser la libertad de expresión en el país. El año 2005, cuando ingresa el gobierno de Evo Morales, se detectan dos instituciones, dos sectores de la población que gozan de credibilidad y principalmente de apego hacia la población. Son la Iglesia Católica y son los medios de comunicación. Automáticamente se inicia una campaña de descrédito hacia ambos, que se plasma en la Asamblea Constituyente del año 2007, y de esa manera comienzan los ataques fuertes hacia los medios de comunicación, hacia los trabajadores de la prensa, no solamente por parte del Ejecutivo, sino además por los sectores sociales y los afines al partido de gobierno. Y esto se da porque se dan a la tarea de un descrédito hacia la prensa, hacia el trabajo periodístico, y los actores sociales ven a los periodistas ya no como actores imparciales, sino principalmente como actores políticos. Esto trasciende en agresiones físicas, trasciende en agresiones verbales, trasciende en el decomiso del material periodístico, trasciende en amenazas de muerte, trasciende en atentados. Quiero que sepan que en estos 18 años existieron más de una treintena de atentados a medios de comunicación, incluso algunos de ellos como el Canal 4 Yacuiba con una dinamita, en Yacuiba también a una radio, el incendio de la radio. O sea, ha trascendido a niveles de vandalismo a través de sicarios y gente pagada. Esto ha generado una ola de violencia, ha generado un descrédito de los medios de comunicación, quienes, además de tener que soportar en momentos de convulsión del país las agresiones físicas y verbales, se ven amenazados principalmente por una constante persecución política en relación a la judicialización de la labor periodística. En Bolivia nos rige la ley de imprenta. La ley de imprenta no han podido hasta ahora modificarla a pesar de los varios intentos. Entonces lo que se ha hecho es crear una normativa circular en relación a la ley de imprenta. Han generado leyes de otro índole donde te incluyen determinados artículos que van a legislar la libertad de expresión, la libertad de prensa, y cuando tú agarras toda esa normativa nueva con aquellos artículos que parecen no tener mayores consecuencias y unes todo aquello, te das cuenta que hay una nueva normativa que está regulando hoy la libertad de prensa y de expresión en el país. Esto es sumamente peligroso porque además está generando, al margen ya de la estigmatización, una autocensura. Y esto realmente es complicado. El que la gente en Bolivia no pueda decir lo que piensa por miedo a un ataque, a acciones judiciales por parte del gobierno, quien ejerce el poder, es realmente peligroso. La autocensura en la prensa y la autocensura en la misma población es realmente peligroso porque va a coartar el derecho de la libre expresión. En Bolivia hay varios periodistas presos, alrededor de 24 o 25 periodistas que están detenidos sin el debido proceso, periodistas que en un trabajo investigativo han incomodado al poder político y que hoy están en las diferentes cárceles del país, pero que además también se han visto amenazados por el creciente aparato estatal de los medios de comunicación. Quiero que sepan que en Bolivia los medios de comunicación a partir del año 2005 han comenzado a sufrir una serie de acecho por parte del Estado con diferentes instancias. Por ejemplo, los medios de mayor trascendencia recibían permanentemente la visita de impuestos nacionales, del Ministerio de Trabajo, de otras instancias estatales, y esto provocaba que ese acecho por parte del Estado, esa fiscalización además abusiva, les dé a ellos un motivo de presión como para que puedan modificar la línea editorial. La repartición de la publicidad que tiene el Estado, de la propaganda que genera el Estado a través de los diferentes ministerios y las empresas descentralizadas, es además repartida únicamente entre los medios estatales principalmente y los medios paraestatales. ¿Cómo se crean estos medios paraestatales? Son justamente estos medios que sufren el acecho jurídico, y que además no reciben ningún tipo de beneficio de esa torta publicitaria. Pero además, en esa estigmatización que hablaba al principio, hace que la empresa privada, cuando el medio recurre a una empresa privada para tratar de conseguir el auspicio publicitario, que es con lo que financian y con lo que viven los medios, los empresarios no se animen
a dar la publicidad porque tienen miedo de pelearse con el gobierno. Entonces los medios comienzan a quedar sin una fuente de ingreso, que es el tema de la publicidad, tienen problemas jurídicos, tienen una normativa que viene en contra y tienen tres caminos. Uno es vender el medio, otro es mantenerse en la línea editorial con las consecuencias que amerita, o caso contrario, cerrar el medio. Y la mayoría de los medios en Bolivia han decidido, o por lo menos algunos de ellos, el vender el medio de comunicación, ya que aparecen empresarios aparentemente independientes, pero que después se va descubriendo que tienen vinculación con el gobierno, que compran los medios y se van creando esos medios paraestatales que son caja de resonancia de la línea editorial del gobierno y que complementan ese gran aparato que tiene el Estado. Además que en los últimos años, por ejemplo en los 14 años de Evo Morales, se ha creado una red extensa de radioemisoras en todo el país, canales de televisión, que incluso venían financiados a través de otros gobiernos, como el caso de Irán, que financió un canal de televisión, una red de televisión, ¿no? Y que fueron financiando otro tipo de medios. Entonces tienes un creciente aparato comunicacional, la reducción de los medios privados, que nosotros estamos más o menos calculando que de aquí a 4 años solamente el 30% de los medios de comunicación en Bolivia van a ser independientes, el 70% se van a convertir en medios estatales o paraestatales, y lógicamente que este porcentaje va a tender a aplastar, a minimizar aún aquella cantidad de medios que se van a tratar de mantener en una línea crítica al gobierno. Tienes esa asfixia económica, tienes varias restricciones de acceso a la información, y básicamente lo que se está generando en el país es la coartación de estos derechos de libre expresión y la coartación de los derechos de libertad de prensa, porque no tienes la seguridad jurídica y principalmente tienes además el acecho constantemente, los requerimientos fiscales, las notificaciones, juicios de un aparato judicial que además va atentando contra la libre expresión de los medios de comunicación. La autocensura, la disminución de medios privados. ¿Qué genera esto? Desempleo. Y esto además ha tenido como una consecuencia que los periodistas que van quedando sin trabajo recurran a las redes sociales. El gobierno se ha dado cuenta de la importancia de las redes sociales, principalmente el año 2016 con un referéndum que hubo en el país, donde las redes sociales han jugado un factor fundamental, y debido a eso, aquella intención de Evo Morales de realizar una reforma constitucional que le permitía ser reelecto por 4ª vez, se ha anulada, y esto se ha movido a través de las redes sociales. A consecuencia de esto se han creado guerreros digitales en Bolivia que entraron a contrarrestar esa opinión pública en redes sociales, y de ahí en más se ha dado una serie de acecho además en redes sociales, que hoy es el único medio por el cual se puede encontrar niveles todavía de libertad de expresión y de información. Lo que nos tememos, y lo presentamos en el informe y en el libro que hoy hemos venido a presentar a ustedes, es que se va a dar posiblemente, esto creemos va a ser en los siguientes años, se va a intentar por lo menos crear una nueva legislación en relación a redes sociales. Esto sería realmente peligroso, porque el comenzar a legislar las redes sociales va a quitar el último bastión y el último canal verdadero de libertad de expresión y de información que tienen los bolivianos. Esto sería realmente grave. Ahora, esta situación, decía, comienza el año 2005, pero no quiere decir que solamente fue en la gestión de Evo Morales, sino además que se ha mantenido y de manera alarmante en el gobierno de Yanine Áñez. Durante el gobierno interino de Yanine Áñez, la cantidad de agresiones a la prensa en momentos de conflicto ha sido mayor incluso que al de Evo Morales, hablando porcentualmente. O sea, cambiamos de gobierno, de un gobierno abusivo, dictador de 14 años, y cuando ingresa un gobierno de transición, en un año hizo exactamente lo mismo y peor en relación a porcentajes. Cuando se va Evo Morales deja una red de 147 radios a favor del Estado, y cuando se retira Yanine Áñez de su gestión quedaban como 17. Se han cerrado canales de televisión, ejemplo, este canal iraní Abayala, se ha cerrado periódicos, se ha cambiado además y se ha presionado a la empresa privada para que saquen de la grilla algunos canales como Telesur, por ejemplo. Entonces, la función, el rol y la visión de coartar el derecho de información desde una visión política ha permanecido incluso en el gobierno de Yanine Áñez, ha sido realmente lamentable. ¿Qué creemos en las proyecciones? Que con el actual gobierno de Luis Arce, la línea de estas agresiones y de este ataque a la prensa sigue y continúa, y que cuando finalice su gestión Luis Arce va a superar incluso
los niveles porcentuales tanto de Evo Morales como de Yanine Áñez. O sea que esto ya va a acabar por culminar cualquier posibilidad de hablar de libertad de expresión y de prensa en el país. Y la forma en la cual se demuestra, y con esto acabo, es que en Bolivia hay autocensura. Los medios de comunicación hoy se cuidan muchísimo de decir cosas porque pueden tener consecuencias durísimas desde el poder político. Las personas cuidan de expresar sus opiniones, incluso en reuniones sociales, porque tienen miedo de que alguien malentienda aquello y después tengan consecuencias jurídicas. Y realmente esta autocensura es lo que más daña al país y más daña a la democracia en Bolivia, porque estamos viendo que estamos ingresando a un sistema absolutamente dictatorial. Y si la gente no puede decir lo que piensa, es el principal termómetro y parámetro de saber de que las cosas en relación a la democracia están realmente muy por debajo de los índices en relación a cualquier país. Eso es lo que ofrecemos en este libro, que además toda esta información viene a través de un informe, que es el informe sobre la libertad de prensa en Bolivia, y que se está dejando en diferentes instituciones, tanto del país como fuera de ella. Y para la gente que quiera gozar de esta información, tenemos este libro que se llama Calladitos Carajo, que además viene en alusión a que en algún momento, cuando yo tenía un programa de televisión en Cochabamba y fue cerrado de manera abusiva y abrupta, una de las personas más importantes del país se acercó y me dijo, bueno, me enteró que te han cerrado el programa, se alegró y me decía que así deberíamos estar los de la prensa, ¿no? Calladitos carajo. Ese es el reflejo de la línea en la cual se manejan algunos gobernantes en relación a la visión que tienen de la libertad de prensa, pero principalmente del derecho de poder opinar como ciudadanos de pie. Agradezco otra vez a todos los expositores y al Instituto por darme esta oportunidad.